Bueno, muy buenas tardes. Un gusto desde Derecho del Fútbol. Queríamos compartir con ustedes la información que nos brinda FIFA respecto de los valores de las transferencias. Creo que hay números realmente muy sorprendentes desde el punto de vista de las transferencias al fútbol masculino. ¿Qué ha pasado con el fútbol femenino? Que hay claramente, ustedes ya lo saben, durante el Mundial, después del Mundial, una explosión de desarrollo del fútbol femenino. Y después todo lo que tiene que ver con la vida de los agentes. Hay muchísima información respecto de agentes. Y así como para hacer una brutal síntesis, es evidente que el fútbol está totalmente recuperado. Los valores que viene manejando el fútbol ha recuperado todo el valor previo a la pandemia y en este momento los está superando. Así que vamos a ir paso por paso desarrollando, viendo cómo es esta información oficial. Creo que esto es lo más interesante, la información oficial de las transferencias internacionales del mercado de verano europeo e invierno latinoamericano, o nuestro por lo menos, y es la información última que tenemos, es decir, ahora de septiembre del 23. Aún así, todavía falta información y ahora van a ver que son números realmente explosivos de cómo viene desarrollándose el fútbol y lo que creo que también es muy interesante, cuáles son los nuevos actores en el mundo del fútbol que también están marcando una tendencia innovadora, distinta. Esta información le puede servir muchísimo a todos los agentes, los clubes, los jugadores, los técnicos, por dónde está pasando los nuevos mercados del fútbol. Así que espero que puedan disfrutar de toda esta información y empezamos entonces nuevamente con una lectura de algunos puntos sobresalientes. La verdad que la FIFA genera una información realmente muy útil. Esta es la cuarta edición que viene realizando respecto de este tipo de información. Las cifras, como dice acá, la información muestran una terrible alza, tanto en términos de número de transferencias completadas como el del gasto total en tasas de transferencias internacionales. Fíjense que en el mundo del fútbol masculino, el término de números de transferencias es el 2,2 en el fútbol masculino y el 19,1 en el fútbol femenino. Acá empezamos a tirar ya lo que está pasando en el fútbol femenino. Como también en el gasto total de las transferencias internacionales, 47% superior a lo que fue la ventana anterior, en el fútbol masculino y el 140% en el fútbol femenino. Las dos cifras son realmente muy, pero muy impactantes. Si bien la mayor parte del gasto provino de clubes europeos, el 81%, una parte sustancial de este crecimiento fue también impulsada por los clubes de Arabia Saudita. Acá está el otro hallazgo de este informe. Todo el mundo sabe del crecimiento, pero nadie o pocos conocen en números el crecimiento en lo que es la Federación Asiática, que gastaron en Arabia Saudita 875 millones de dólares en transferencias, la segunda cantidad más grande de cualquier asociación en este periodo. Desde ya le adelanto que ha superado incluso a la CONMEBOL. Imagínense lo que significa. Ustedes saben que Brasil y Argentina son los países más exportadores del planeta. Bueno, aún así, la Confederación Asiática a través de Arabia Saudita ha logrado este posicionamiento y creo que esto es una gran información que les puede dar a todo el mundo, no por la información de lo que significa el crecimiento en el fútbol árabe, sino fundamentalmente por los números. En el fútbol profesional masculino se completaron un total de 10.000 transferencias durante la ventana de mitad del año 23, un nuevo máximo récord histórico para la ventana de transferencia de mitad de año. Casi el 20% de estas transferencias incluyeron una tarifa, es decir, fueron transferencias con algún valor económico. En total, los clubes acordaron tasas de transferencias por valores de 7.000 millones de dólares, un poquito más, con lo cual ahí se están dando cuenta del valor de la industria del fútbol. Si bien la gran mayoría de este dinero fue gastado en Europa, como históricamente ha sucedido, esto representa un aumento en las transferencias del 47% en comparación con el desembolso del mismo periodo del año pasado. Es realmente muy importante. El año pasado
se había gastado en transferencias 5.800 millones de dólares, ¿no? Y un 25% más que en el año 2019. Bueno, naturalmente que el Mundial del Fútbol femenino en Australia hizo un impacto grande, pero nosotros ya sabemos que el desarrollo del fútbol femenino viene en un crecimiento explosivo. Dice, alimentó aún más el crecimiento y el entusiasmo por el fútbol femenino en todo el mundo y también impulsó la actividad de transferencias en el fútbol femenino a nuevas alturas. Veamos números. En comparación con mitad del año 22, las transferencias, el gasto total en tarifas de transferencia se duplicó con creces, alcanzando un récord de 3 millones de dólares en el periodo de transferencia a mitad del año 23. Se complementaron un total de 829 transferencias, un aumento del 19% en comparación con la ventana de mitad del año 2022. Esto tiene que ver con las cifras en barras, en números. 10.000 transferencias internacionales de mitad del año 2023 en el fútbol masculino, con tarifas fijas, con tarifas condicionales, con tarifas libres. Todo esto después lo pueden ver con un poquito más de detenimiento. 7.360 millones gastados en transferencias, más que en cualquier otro semestre, o sea que es un récord histórico del fútbol mundial. Esto que les decía, que el fútbol está absolutamente recuperado de la pandemia y que ya tiene números récord pre-pandemia, ¿no? En el momento de esta publicación, fíjense este dato, había 616 transferencias pendientes por las cuales las asociaciones participantes habían solicitado un CTI, es decir, un certificado de transferencia internacional. Todavía no había estado liberado ese CTI, de tal manera que la transferencia no había estado perfeccionada. No tenemos las cifras de 600 transferencias. Aún así, sin estas 600 transferencias, estos son los números que impactan en el fútbol masculino, y en el mundo femenino ya evidentemente es impresionante. Si estamos impresionados por los números de las transferencias en Europa, en Arabia Saudita, en el fútbol masculino y femenino, en el mundo de los agentes pasa algo similar. El monto total de las tarifas de servicio para los agentes del club declarado en transferencias internacionales durante la ventana de transferencia de mitad del 23 fue de 696 millones de dólares. Eso es lo que embolsaron los agentes solamente en transferencias internacionales. Acá está afuera todas las transferencias domésticas, las transferencias nacionales que se van haciendo en cada uno de los países. Imagínense la cifra que significa de lo que ha movido el mundo del fútbol solamente para la industria de los agentes. Esto constituye el total más alto jamás registrado por una ventana de transferencia a mitad de año y corresponde a casi el 10% del gasto total en tarifas de transferencias. Es decir, las cifras de transferencias eran casi de un poquito más de 7.000 millones de dólares, y hay casi 700 millones que están también en transferencia para servicios de agentes. Hace 10 años, en la ventana de transferencias de mitad del año 2013, esta proporción era mucho menor, ya que las tarifas de servicio para los agentes del club ascendían al 5,8% de todas las tarifas de transferencias. Es decir, que el porcentaje de los agentes hace 10 años era del 5,8%, hoy han subido al 10%. Vamos a ver qué pasa con el impacto que va a tener el nuevo mecanismo de los agentes a partir del 1 de octubre. Dentro de una semana arranca el nuevo sistema, hace poquito tuvimos el examen, y entonces tendremos que ver si estas cifras vuelven a bajar o por el límite de las comisiones que dice el nuevo reglamento, o qué va a pasar con estos otros contratos, otros servicios que autoriza ese reglamento, y si en definitiva entre la comisión de los agentes y de otros servicios igual equipara estos números o incluso los sube un poquito más. Aunque todavía faltan 3 meses para el 23, para final del 23, ¿no? El importe total de los honorarios por servicio de los agentes del club desde principio de año ya ha alcanzado los 865 millones de dólares. Este es también el total más alto jamás registrado y un 38% más alto que en el año 2022. Todo el año 2022. Recordemos que hay casi un 39% más en comisiones
y todavía faltan algunos meses. Como en el TMS solo captura las tarifas de servicios pagadas por los agentes de clubes en transferencias internacionales, TMS es el Transfer Machine System, es el sistema por los que se hacen el sistema del software que tiene la FIFA, que está conectado a los sistemas electrónicos nacionales, y entonces lo único que se registra ahí son las transferencias internacionales, de tal manera que se registran los servicios de agentes en transferencias internacionales. Eso es lo que quiere decir eso. Este total no incluye las tarifas de servicios pagados en el contexto de transferencias nacionales, de ningún tipo de servicio. Era un poco lo que les decía recién. Los honorarios pagados a los agentes de jugadores, por tanto, es probable que los ingresos totales de todos los agentes de fútbol sea incluso sustancialmente mayor. Corrijo, no es probable, estoy totalmente convencido porque hay un promedio también a nivel nacional de transferencias nacionales que son realmente millonarias, ¿no? Imagínense las transferencias nacionales en Europa, en Brasil, en Argentina, en México, ahora en Estados Unidos, ahora que está casi de moda lo que es todo el mundo de la MLS, a partir de lo de Messi, imagínense lo que significa. Bueno, tipos de transferencia, dice, como en años anteriores, las transferencias fuera de contrato volvieron a constituir la mayoría de las transferencias durante la ventana de transferencia de mitad del año 2023, es decir, el 56% del total. El 43% restante de todas transferencias consistió en transferencias permanentes, es decir, pasó de un club a otro en forma definitiva. Acuerdos de cesión, que pueden ser de préstamos u otros acuerdos, un 12%, o los que regresaron de préstamos a sus clubes matrices un 11%. Recuerden ustedes que cuando un jugador va a préstamo, cuando vuelve del préstamo, el registro es prácticamente igual, el trámite administrativo, el burocrático, el que se hace a través del TMS, por lo tanto también se registra aparte. Acá tienen los dibujos más o menos, los que están fuera de contrato, esto significa los jugadores libres, o las transferencias permanentes, las transferencias a préstamos y las devoluciones de los préstamos, las que volvieron de los préstamos o incluso las que se volvieron a ir a otro club. Bueno, dejamos por acá y continuamos en otro video con más información respecto de todo lo que tiene que ver con la ventana del verano europeo y el invierno nuestro de Latinoamérica en informes especiales que han dado la FIFA en cifras oficiales.